Bien, el día de hoy quiero compartirles, decía, algo que he titulado En busca de respuestas. Miren, algunos de ustedes alguna vez se ha sentido como que Dios lo abandonó. Pregunto, si somos honestos, yo creo que muchos de nosotros en algún punto hemos pensado, ¿qué pasó? ¿Cuántos de ustedes de alguna manera han tratado de hacer las cosas correctas? ¿Han tratado de vivir correctamente? Y de repente suceden muchas cosas y cuando más necesitan a Dios, sienten como que Dios se alejó. ¿Cuántos han estado ahí? Amén. O no les ha pasado o no me están diciendo la verdad. Yo creo que varios. Sentimos como que Dios se alejó. Es decir, cuando más estoy buscando a Dios, cuando más estoy tratando de hacer las cosas correctamente, siento como que ahora que necesito a Dios, es más, muchos posiblemente lo han dejado de sentir. No sienten más a Dios, decir, Dios, ¿estás ahí? Y muchos han pasado por problemas muy difíciles, enfermedades y muchas adversidades. Y han preguntado, Señor, ¿estás ahí o me olvidaste? Y nos encontramos como que en una jornada donde tenemos más preguntas que respuestas. Y nos encontramos en esta jornada en busca de respuestas. Bueno, quiero compartirle esto el día de hoy. Y vamos a estar leyendo en el libro de Juan capítulo 11. Vamos a estar leyendo varios versículos de ese capítulo 11. Y si quieren, vamos a empezar. Quiero que veamos 4 grupos en realidad. O 3, Jesús y 3 grupos, mejor dicho. Jesús y 3 grupos. Es más, quiero que lo veamos aquí en pantalla. Mire, aquí está Jesús. Vamos a ver a Jesús y a sus discípulos. Vamos a ver a Lázaro y a sus hermanas. Bueno, Lázaro en este caso muere, pero sus hermanas. Y vamos a ver también a los que yo llamo la multitud, las personas de la ciudad. Entonces son 3 grupos aquí que vamos a ver. Ahora, creo yo que de estos grupos posiblemente muchos de nosotros nos vamos a ver aquí. Vamos a vernos en esta historia y vamos a encontrar de que nos encontramos en alguno de estos grupos. De acuerdo a cómo respondemos a las cosas que nos pasan, creo que vamos a encontrarnos en alguno de estos grupos. Amén. Vamos a leer entonces. Veamos lo que dice capítulo 11 de Juan. Voy a estar leyendo así, no exactamente versículo por versículo. Voy a brincar algunos versículos porque es muy largo el capítulo. Y la historia posiblemente muchos de ustedes ya la conocen, pero vamos a leer. Dice aquí, versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerdan de esa historia? Luego dice, las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, dice, tu amigo querido está enfermo. Ahora, veamos tantito esa. Miremos esta poderosa declaración de las hermanas de Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús. Lázaro no era un desconocido. Fíjense que le llama tu querido amigo. Era un amigo de Jesús. No era un conocido de Jesús. Lázaro no únicamente creía en Jesús y lo seguía, sino que era un amigo. Jesús normalmente llegaba ahí a visitar cuando pasaba por Betania, pasaba a la casa de ellos. Era normalmente el lugar donde llegaba a comer carne asada, por decirlo así. Donde llegaba con sus discípulos, donde descansaban, tenían amigos verdaderos, que eran Lázaro, Marta y María, donde
los atendían, les daban de comer y descansaban ellos, pasaban un buen tiempo entre amigos. Ahora, veamos ahora las hermanas de Lázaro. Fíjense, ellas, cuando Lázaro cae enfermo, dice que ellos inmediatamente ya mandaron un mensaje a Jesús a decirle: tu querido amigo está enfermo. Ahora, ellas hicieron algo que muchas veces muchos cristianos no hacen. Muchas veces muchos cristianos, cuando pasan por una enfermedad o un problema, tratan de resolverlo ellos mismos, y cuando ya no encuentran la solución, entonces van con Jesús. Amén. Muchos cristianos, ya sea en una enfermedad o una adversidad o un problema, tratan de decir: voy a ir al médico, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer todo aquello, y cuando nada funciona, ahora voy a ir a Jesús a ver si Jesús me puede ayudar. No, las hermanas de Lázaro no, porque ellos eran amigos de Jesús. Entonces ellos lo primero que hacen es: vamos a ir a Jesús. ¿Amén? Entonces ellas hicieron algo muy importante, y ellas esperaban una respuesta de Jesús por la amistad que tenían, y también porque ellos eran seguidores de Jesús. Veamos entonces lo que pasó. Versículo 4. Ahora, esto también nos enseña que no importa si somos tan cercanos a Jesús, también nos enfermamos. ¿Amén? Los que seguimos a Jesús también nos enfermamos. Ahora, dice el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Wow, Jesús dice, cuando le llega el mensaje, supongamos, ¿no? Le mandan un mensaje de texto o un WhatsApp, qué sé yo. Jesús lo recibe y dice, les contesta a las hermanas de Lázaro. Ellas lo buscaron a él primero. Y Jesús contesta: esta enfermedad no terminará en muerte. Es más, Dios se va a glorificar en esta enfermedad. Entonces las hermanas de Lázaro dijeron: ya estuvo. ¿Qué haría usted si Jesús le dice: no te preocupes, esta enfermedad no es de muerte, es más, yo me voy a glorificar, o mi Padre se va a glorificar en esto? ¿Qué hace usted? Dice: me imagino que las hermanas de Lázaro le dijeron a los vecinos que estaban preocupados: no se preocupen, dice Jesús, el que camina sobre las aguas, el que abre los ojos a los ciegos, el que viene aquí a casa a comer con nosotros, que es el Mesías, el Hijo de Dios, dice que no nos preocupemos, que esta enfermedad no terminará en muerte. Así que, vecinos, no se preocupen, gracias por estar apoyándonos, pero aquí, tranquilo, aquí no ha pasado nada. Jesús nos acaba de decir que Lázaro va a estar bien. Wow, qué padre, ¿no? Pero sin embargo, las cosas fueron cambiando un poquito diferente como ellos los esperaban. Dice el versículo 5, dice: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero luego dice el 6, a pesar de eso, dice: cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. O sea, aquí dice el 5 que realmente Jesús no únicamente era amigo de ellos, sino que los amaba. Eran íntimos, eran amigos íntimos de Jesús. Pero el 6, dice: pero a pesar de eso, él intencionalmente se quedó más tiempo de donde él estaba y no acudió a Lázaro, a socorrer a Lázaro, donde se estaba muriendo literalmente. Entonces, ahora veamos. Pasa un día,
Y la palabra que ellas habían recibido, que habían dicho a la familia, le habían dicho a los amigos, no se preocupen, Jesús dice que esto no es para muerte, tranquilo. Ahora pasa todo un día y Jesús no llega. Pasa otro día y Jesús no llega. Pasa otro día y Jesús no llega. Amén. Hemos recibido una palabra y pasa un día y no sucede nada. Pasa otro día y nada sucede. ¿Qué pasa con usted y conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? Para que usted se imagine qué estaba pasando con las hermanas de Lázaro. Jesús intencionalmente se había quedado más tiempo. Y empezó a pasar el tiempo, los días, las horas, y ellas empezaron a decir, ok, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que Jesús está tratando de hacer con nosotros? Ahora, por otro lado, mire a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús, en realidad ellos no querían regresar ahí porque, o no sé si no querían, pero no querían que Jesús llegara ahí porque no querían que lo mataran ahí, porque ya eran los últimos días de Jesús, no querían que Jesús llegara cerca de Jerusalén, porque no querían que mataran a Jesús. Pero al fondo, ellos, ¿qué pensarían de Jesús? Es decir, ¿qué tipo de amigo es este? Nosotros somos amigos con Lázaro, ahí comemos, ahí descansamos, ahí pasamos tiempo, ¿me entiende? Ahí miramos fútbol a los Pumas, ¿me entiendes? No, eso es extra, ¿ok? No dice eso. Pues, pero es el lugar donde ellos llegaban y pasaban tiempo. Ahora, imagínense a los discípulos decir, ¿qué tipo de amigo es este? Vinieron a decirle que su gran amigo está enfermo y él les dice de que nada va a pasar, pero intencionalmente se ha quedado más tiempo. Imagínense a los discípulos. Ahora, si usted cree que esto estaba mal o estaba no tan bueno, se pone peor. Sigamos leyendo. Vamos a brincar. Veamos ahora el versículo 11. Vamos a brincar un poquito. Para este tiempo, el versículo 11, fíjense, dicho esto, añadió Jesús hablando, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo, dice. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahora, míreme tantito aquí. A estas alturas ya no pasaron 2, 3 días, ya habían pasado más días y Lázaro, ¿saben qué? Murió. Lázaro murió. ¿Dónde está la palabra de Jesús que había dicho, esta enfermedad no es de muerte? Imagínense las hermanas de Lázaro. ¿Cómo se sentirían ellas cuando Jesús les había dicho que no se iba a morir y ahora se murió? Lo tuvieron que ir a sepultar. Caminaron desde su casa con los amigos, vecinos, para ir a despedir a Lázaro, su hermano. ¿Cómo se sentirán cuando su gran amigo, a quien ellos habían confiado, habían puesto su confianza, habían dado su vida literalmente por él? María había perfumado sus pies, lo había secado con su cabello, era el lugar donde él descansaba. Ellos amaban a Jesús. ¿Cómo se sentirían ellos? Ahora, los discípulos aquí no agarraban la onda como siempre, nunca agarraban la onda. Jesús tuvo que decirles de que ya había muerto. Ahora imagínense los discípulos, ¿cómo se sentirían? Amén. ¿Cómo se? Ahora, pareciera como que Jesús aquí se contradice, amén.
Pareciera como que Jesús ahora se contradice porque dice que no se iba a morir, pero ahora se murió. Pareciera como que Él se contradice y ahora las hermanas de Lázaro estaban muy, muy decepcionadas. Pero mire, cada vez que Dios nos prepara para tener una experiencia, escuche bien, para tener una experiencia más profunda con Él, miren, cada vez que Él quiere revelarse a sí mismo a nosotros, cada vez que Dios quiere enseñarnos algo, amén, a menudo pareciera como que Él se contradice a sí mismo. Amén. Cuando Él sacó al pueblo de Egipto por 400 años, los sacó de ahí. Ellos iban pues con mucha alegría, pero llegaron hasta el borde del Mar Rojo y de repente venía los carros de Faraón para matarlos. Se encontraron contra la espada y la pared. Y se dijeron, ¿para qué nos sacaste? Únicamente para matarnos aquí. Pero ellos no sabían que Dios estaba preparándolos. Los empujó hasta ese punto porque quería enseñarles algo que ellos jamás habían visto, que jamás soñaron ver. Wow. Cuando le dice a Abraham, Abraham, te prometo que te voy a dar un hijo, que no puedes tener hijos, ni tú ni tu esposa, pero te voy a dar un hijo. Mira, vas a tener descendientes, miren, como la arena del mar, así como las estrellas del cielo. Cuando nace su hijo, por fin, le dice, quiero que me lo entregues ahora. Abraham venía de Ur de los Caldeos, donde la gente normalmente hacía ese tipo de cosas. Ellos sacrificaban a sus hijos. Venía de una nación pagana donde ellos practicaban eso. Pero ahora Dios le había prometido que su hijo le iba a dar una descendencia grande y ahora se lo pide. Abraham estaba rascándose la cabeza diciendo, ¿cómo es que te estás contradiciendo? Pero no sabía que Dios quería darle una lección. Mira, Abraham, aun cuando parece que yo me estoy contradiciendo, quiero enseñarte algo. Quiero llegar hasta este punto para mostrarte algo. Veamos lo que pasa. El versículo 15. Se pone peor, ¿ok? Se pone peor. Dice el versículo 15. Y por causa de ustedes, Jesús sigue diciéndole a los discípulos, y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado ahí, dice, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces, los discípulos, imagínense, los están rascando desde la cabeza y decir, ¿qué clase de amigo es este hombre que miente a sus amigos? ¿Cuándo nos va a mentir a nosotros? Si le mintió a Lázaro, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Pero luego Jesús dice, es más, me alegro de no haber estado allí. Ellos dijeron, ok. O sea que no únicamente mientes a las hermanas de Lázaro, a tus amigas, a tus amigos, les das falsas promesas. Y no te conformas con eso y ahora dice que te alegras. ¿Qué tipo de persona eres? Amén. ¿Qué tipo de Mesías? ¿Qué tipo de persona estamos siguiendo? Y luego dice el 17. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Miren, los que han tenido la oportunidad de estar en Israel, el año pasado tuve la oportunidad de estar en Israel, y se da uno cuenta de que todo es pequeño, todo está cerca, En realidad, Betania es un suburbio de Jerusalén, básicamente. Ahí está, es más, ahorita, y es como que cuando usted ya no sabe usted cuándo entró Betania, porque ya ahí está todo igual. 3 kilómetros no es nada, es casi 2 millas, pues por ahí, vía por ahí, 3 kilómetros. Entonces,
son lugares muy cercanos, no son lugares largos, todo es pequeño, todo es ahí mismo. Ahora, dice que a su llegada se encontró con que Lázaro se encontraba ya 4 días de haber muerto. 4 días. Y usted puede decir, a lo mejor Jesús estaba en otro país, pastor, pues que no podía llegar. Recuerden, él intencionalmente se quedó más días para ir, pero en realidad no eran lugares, no es que estaba muy, muy lejos. Es como decir, ahora llegas Jesús después de que Lázaro muere. Cuando estabas ahí nada más, no sé, ¿no? Estabas comiendo pupusas allá, ¿me entiendes? A la vuelta de la esquina. ¿Amén? Estabas comiendo pupusas con los discípulos allá a la vuelta de la esquina y no pudiste haber, ahora vienes después de 4 días, ¿apareces? Amén. ¿Cuántos de ustedes han ido a una junta, a una reunión o algo y llegaron tarde y se dijeron, mejor no porque ya llegué tarde? Amén, me ha pasado. Uno siente como que mejor no, porque ya llegamos tarde, como que ya no, ¿verdad? Uno siente como que, mejor no. Tenemos algo que como que ya no queremos incomodar o mirar, ¿me entiende? Uno dice, pero Jesús dice que llega 4 días después. Entonces le dicen, ¿qué haces aquí ahora? Básicamente, ¿no? Pero veamos, sigamos leyendo, versículo 19. Dice, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano, Cuando Marta supo que, escuchen bien esto, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Ahora déjenme desempacar esto para que usted lo entienda. Entonces cuando él llega después de 4 días, dice que Marta estaba muy desilusionada, muy decepcionada, que cuando supo que Jesús venía, no aguantó esperar, sino que lo fue a esperar. Amén. Aquí salió fuera de la aldea, por decirlo así, a esperarlo. Aquí lo voy a esperar. Tengo ganas de decirle un par de cosas. ¿Qué hubiera hecho usted? Y por fin cuando mira a Jesús, lo que le dice es, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Ahora, el versículo 22, yo no sé de dónde sale. No sé dónde Marta saca esta declaración. Dice, pero yo sé que aún ahora, Dios dice, te dará todo lo que le pidas. ¿De dónde saca Marta eso? No lo sé. Miren, es como que si fuera una declaración en medio de su dolor. Ya nunca se escucha más fe de Marta. Pero aquí hace una declaración de fe. ¡Wow! Y mire, eso lo vamos a poner aquí como que en el shelf. No vamos a guardarlo porque ahorita vamos a regresar en este versículo. Pero esto que Marta dice, wow, me impresiona mucho. Esto me enseña que aún en medio de la desesperación, aún enfrente de la misma muerte, mire, la palabra de Dios tiene poder. Aún enfrente de la muerte misma, la palabra de Dios tiene peso, tiene vida, tiene poder. Esto nos enseña que no importa cómo nos sentimos, pero cuando declaramos la palabra de Dios en nuestras circunstancias, wow, cuidado, amén, porque la palabra de Dios tiene vida. Wow. Dice el 23, Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Le dijo Jesús, yo sé, dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió ella.
Miren, Marta era en realidad, seguía siendo una creyente. Ella seguía creyendo, pero quería ver resultados. Quería ver, yo sigo creyendo en Jesús, pero yo quisiera tener a mi hermano aquí conmigo y no allá en esa tumba. Amén. Ella seguía creyendo, pero ella quería ver. Ahora, Marta hace algo que es medio raro, ¿no? Marta conocía lo que es la escatología, o sea, conocía de que, sí, Señor, yo sé que lo voy a ver cuando sea el día, cuando después, amén, cuando resuciten los demás muertos. Yo sé todo eso y posiblemente Jesús le haya enseñado esto, posiblemente yo conozco todo eso, ya lo sé, pero yo no lo quiero en aquel día, yo lo quiero ahorita, a mi hermano. Es el único hermano que tengo. Tengo un hermano y una hermana, y mi hermano se murió. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que para que nosotros podamos experimentar a Jesús como nuestro sanador, lo hacemos cuando estamos? Amén. ¿Cómo podemos conocer a Jesús como nuestro protector? Cuando estamos sintiendo como que no tenemos, nos sentimos desamparados. Amén. Amén. Como cuando lo para la policía. ¿Qué dice usted, Señor? Protégeme ahora sí, ¿no? Lo queremos ver ahí. Y él quiere mostrarse así con nosotros. Pero es cuando estamos en problemas. ¿Cómo lo conocemos, amén, como el Dios Todopoderoso? Cuando estamos en problemas serios. Queremos que Él, y lo experimentamos ahí. Pero jamás experimentaremos a Jesús en esos niveles a menos que pasemos por esas situaciones adversas. Wow, ellos empezaron a experimentar a Jesús de esta manera. Ahora, cada problema, escuche bien, cada problema es una oportunidad, amén, para demostrar el poder de Dios. Cada problema es una oportunidad para Dios. Para nosotros, los seres humanos, que es un problema, es, oh my God, nos desesperamos, es algo que queremos solucionar ya, pero Dios nos mira como una oportunidad donde puede mostrar su poder en medio nuestro. Amén. Cada día nos encontramos con situaciones adversas, disfrazadas, amén. O oportunidades, mejor dicho, disfrazadas de problemas, de adversidades, pero son oportunidades para Dios para demostrar su poder en nuestra vida. Ahora, sigamos leyendo, versículo 25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice a Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana, María le dijo en privado, el maestro está aquí, te llama. Entonces Jesús tuvo que decirle a Marta, ¿crees esto, Marta? Y Marta declara ahora abiertamente, sí creo, tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres, amén, el que había de venir, tú eres lo único que necesitamos. Marta tuvo que empezar a declarar la palabra de Dios y a reconocer a Jesús. Entonces que llama a María, a su hermana, le dice, Jesús está aquí, te llama. No le dice nada más, ¿ok? Entonces, dice el versículo 29, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y se fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, ¿se acuerdan? Marta no le permitió porque la fue a encontrar allá, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Entonces, María, cuando supo esto, cuando escuchó que Jesús estaba ya en la entrada, ella inmediatamente dijo, quiero ver a Jesús. Tengo ganas de ver a Jesús también. Quiero ver qué es lo que me va a decir. Quiero ver cuál es el argumento que Él tiene
por todo lo que Él nos hizo. Nos mintió, nos ilusionó. Quiero escuchar qué es lo que Él va a decir. Dice el 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, María, dice, se arrojó a sus pies. Mírenme tantito aquí. Todas las veces que escuchamos de María, está a los pies de Jesús. Qué increíble. Eso es tema para otra ocasión. Pero todas las veces, las 3 veces que se menciona María, está a los pies de Jesús. Wow. Pero aún estando a los pies de Jesús adorándole, lo mira tantito y dice el versículo, sigamos, Señor, repite exactamente las mismas palabras que su hermana Marta. No sé si tenían ya escrito algo, porque lo sabían de memoria, pero le dice, se pone a los pies de Jesús, pero como que levanta la vista y como que le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y ahí es cuando dice el versículo más corto de la Biblia y más poderoso, que cuando éramos jóvenes, sigo siendo joven obviamente, pero cuando era más joven, cuando nos gustaba aprender los versículos más cortos para saber más, Jesús lloró, ¿verdad? Aquí viene el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. Ahora, míreme tantito aquí. Mire, no importa en qué situación esté usted, cuando usted está atravesando por problemas serios, cuando está pasando por adversidades en su vida, cuando está pasando por enfermedades, cuando usted llora, déjeme decirle que Jesús está con usted ahí llorando también. Amén. A Dios no le encanta ver esto. Jesús no es que dijo, vamos a hacerlos sufrir. Él tenía que llevarlos hasta este punto porque Él quería mostrarles algo a sus amigos íntimos, a sus grandes amigos. Ellos lo conocían de esta manera, pero nunca lo habían conocido de esta manera que están a punto de conocerlo. Amén. Jesús quería mostrarle a ellos, sus amigos, esta experiencia única y es dolorosa, pero tenía que llegar hasta este punto para que ellos pudieran ver que Él es más allá que un buen amigo, que Él es más allá, amén, que una buena persona, que es más allá, es más que eso. Él es Dios mismo. Él quería llevarles a una nueva experiencia. Dice el versículo 37. Pero algunos de ellos, aquí viene el otro grupo, la multitud, comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Eso era lo que todo mundo estaba esperando. Dice el 38, conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Luego dice Jesús en el 39, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler mal, pues lleva, 4 días, ¿no te acuerdas? Ahora, Marta, por otro lado, siempre que la vemos, siempre está, ¿ok? ¿Cuántos Marías hay aquí y cuántos Martas? ¿Ven? Marta era de esas que Marta seguía hablando. Amén. ¿Cuántos saben que hay veces que mejor debemos de, yes sir, amén, sí señor, amén, yes sir, amén, es mejor. Entonces, Marta aquí, mire, Jesús ordena que le quiten la piedra. ¿Saben qué era lo que detenía para que Jesús pudiera tener un contacto con Lázaro? La piedra. Lo que detenía para que Jesús tuviera un contacto con Lázaro era la piedra. Jesús le quitan esa piedra y Marta le da una pequeña clase a Jesús. Le da una pequeña
clase, ¿no? de ciencia. Jesús, lo que tú me pides es impráctico. Lo que tú me pides es ilógico, es hasta imposible. Es más, él lleva 4 días, ¿te acuerdas? 4 días, llevan mucho tiempo. Desde que yo te mandé el mensaje que no quisiste venir porque simplemente no quisiste, pues ya mi hermano, ya sus células ya se colapsaron, ya se hinchó y ahora ya está expidiendo un olor. Le da una pequeña clase de ciencia a Jesús ahí. ¿Cuántos saben que cuando Jesús está diciéndonos algo es el momento menos oportuno de darles clases a Dios? Amén. Ahora, pero debo de admitir que lo que Marta le dice a Jesús es cierto. Debo de admitir que Marta no dice nada ilógico, no dice nada descabellado. Era cierto que él tenía tiempo y era cierto que él ya debería estar oliendo mal. O sea, todo lo que Marta dice, biológicamente, académicamente, amén, y lógicamente, ella estaba en lo correcto. Ahora, pero Jesús dice, el versículo 40, esta es la cuestión, cuando nuestros recursos se terminan, cuando nuestro conocimiento termina, es cuando apenas comienza Dios. Aquí está la cuestión, amén. Cuando Jesús nos pide algo y nuestros recursos, nuestro entendimiento, cuando la ciencia termina, es cuando Dios apenas está comenzando. Ahora, Jesús dice el 40, estoy terminando, dice el 40, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. No te dije que si tú crees, verás. Si crees, verás. Marta, déjame decirte algo. Esto es lo que yo he querido enseñarles a ustedes por mucho tiempo. Ustedes creen en mí porque estoy aquí con ustedes. Pero cuando yo no estaba, ustedes parecía que dejaron de creer en mí. Cuando yo estoy aquí, siento que ustedes creen que yo estoy aquí y se sienten tranquilas, están como confiadas, pero cuando yo no estoy, sigo estando, pero creo que como que siento como que no creen. Y yo quiero enseñarles, Marta, María, amigos, les dice Jesús, que para que ustedes crean, ustedes tienen que creer para poder ver. No es al revés. Ustedes cuando me ven creen. Pero quiero decirles que si ustedes quieren ver, necesitan creer. Es al revés. Y les he tratado de enseñarles eso, pero ustedes no han podido entenderlo. Esto es lo que yo quiero enseñarles el día de hoy. Si ustedes quieren ver, necesitan creer. Amén. Jesús nos está diciendo aquí el día de hoy, ustedes por mucho tiempo dicen que creen, pero cuando dejan de ver, como que no creen. Cuando comienzan a ver lo que está pasando alrededor, oh my God, mira lo que está pasando. Cuando las cosas se ponen a poner mal, comienzan a desesperarse. Entonces yo estoy aquí viéndolos a ustedes que me dicen que me creen, pero cuando los miro es como que si no me creen. Porque actúan como que no me creen. Y yo quiero hacerles entender que para que ustedes vean, necesitan creer. Amén. Wow. Esta es la enseñanza que Jesús está trayendo a Marta y a María aquí. Tuve que permitir que esto llegara hasta este punto, Marta, porque de otra manera ustedes no me lo hubieran entendido.
De otra manera no lo hubieran entendido. Porque la fe, mire, opera en la acción y no en la duda. La fe opera en la acción. Mire, la fe no está conectada a nuestros sentimientos. Y ese es el problema de muchos cristianos. Dicen que creen, pero su fe está conectada en sus sentimientos. Pero la fe no está conectada a nuestros sentimientos, está conectada a nuestras acciones. Amén. La fe está conectada a nuestras acciones. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Jesús estaba caminando en el agua, en esa tormenta? Era en medio de una tormenta. Y dice la Biblia que de todos los discípulos, Pedro fue el único que se bajó de la barca. Y no se bajó así como que, no dice la Biblia que corrió. Amén. ¿Se acuerdan que dice que caminó? No corrió. Me imagino a Pedro, amén, bajándose así, amén, en el agua, temblando, caminando y posiblemente temblando. Pero estaba caminando, porque la fe está conectada a nuestras acciones, no en nuestros sentimientos. Cuando él dejó de mirar a Jesús y miró a los demás, miró las circunstancias, fue cuando él comenzó a ahogarse, amén, a hundirse. Jesús tuvo que levantarlo y decirle: no dudes. Porque la fe está conectada a nuestras acciones. Muchas veces damos un paso de fe, no significa que no tengamos miedo. Hay veces que venimos temblando, amén. Hay veces que ahí vamos temblando, pero nuestras acciones, Dios responde a nuestras acciones. Pero aunque estemos temblando, si usted está avanzando, Dios está con usted y le está diciendo: vamos, camínale, aunque estés temblando, pero estás actuando en fe. Wow. Entonces mucha gente dice tener fe, amén, pero no mueven la piedra que está deteniendo su milagro. Mucha gente dice: yo tengo fe, pero no mueven la piedra que está deteniendo su milagro. Pregunto el día de hoy: ¿cuál es esa piedra que está deteniendo el milagro en su vida? Jesús dice: quita la piedra. Marta quiere darle una enseñanza a Jesús, quiere darle una clase a Jesús. Cuando Jesús nos dice: quita la piedra, ¿cuál es la piedra que está deteniendo el milagro de Dios en la vida de usted? Pregunto. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Amén. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije para gente que está aquí presente para que vean que tú me enviaste. Ahora, qué interesante que Jesús dice: gracias por haberme escuchado. Eso significa que en la mañana Jesús ya había orado. Amén. Él ya había orado. Cada vez que voy a viajes misioneros, en una ocasión fui a un viaje misionero y en la tarde que íbamos a ministrar, algunos de los que vivían con nosotros, éramos americanos e hispanos. Los hispanos, típico, ¿no? En la noche querían orar. Íbamos a ministrar el siguiente, esa noche, y en la tarde teníamos un pequeño espacio. Dijeron: hey, tenemos un break en la tarde, quieren que los llevemos a conocer el centro de la ciudad. Y todos queríamos que sí, ¿eh? Los que iban a ministrar, los que les tocaba ministrar, dicen: no, vamos a orar nosotros para el servicio. Y me acuerdo que uno de los americanos dijo: hey, dice, yo ya vengo listo, yo estuve orando para esto. Yo tengo un mes orando y ayunando para esto. Yo no voy a hacerlo ahorita, yo ya vengo listo. Y como que me hizo pensar mucho eso, de que muchas veces como que: hey, no estás listo ya, debes estar listo ya, amén. Jesús venía listo, ya dijo: gracias por haberme escuchado. O sea,
estoy orando aquí, Jesús, dijo Jesús, ¿no? Estoy orando aquí para que la gente escuche y crean en ti, Jesús. Señor, Padre. No lo estoy haciendo por un show, simplemente para que ellos, para conectar la fe de ellos a ti, Padre. Pero él venía listo, ya en la mañana había orado, venía preparado. Y luego dice, gracias porque siempre me escuchas, siempre. ¿Sabe usted que Dios siempre le escucha? De que nos escucha, siempre. Hay veces nos responde sí, hay veces nos responde espérate tantito. Hay veces que nos responde y dice no, cuando no, sabe que no, cosas que no nos conviene, pero siempre nos escucha. Wow. Ahora, dice el versículo, ahora, ¿se acuerdan del 22? Cuando Marta le dice, pero yo sé que todo, aún en estos momentos, todo lo que tú pidas al Padre se te ha hecho. Aquí viene, esa palabra ahora toma vida. Dice el versículo 43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas. No lo voy a gritar ahorita, pero imagínense Jesús. No dijo Lázaro así nomás. Lázaro, gritó con todas sus fuerzas. Dice, Lázaro, sal fuera. Dice el 44 que el muerto salió con vendas en las manos, como Walking Dead, ¿verdad? Sí. Con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. ¡Wow! Llegó el momento. ¿Saben cuándo pasó el milagro? Cuando por fin quitaron la piedra. Ya no había nada que detuviera ahora. Jesús gritó, Lázaro, sal fuera. Muchos dicen, ¿no?, que tuvo que decirle a Lázaro porque si no todo el mundo hubiera salido. Amén. Imagínense. Pero cuando Lázaro escucha, Lázaro se levanta. Su gran amigo. ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia? Tu querido amigo está enfermo. Lázaro escucha la voz de su querido amigo que vino por él. Ya estaba muerto 4 días. Pero su querido amigo resulta que es el Dios del universo. Amén. Ese es nuestro Dios, el Dios del universo. No importa cómo esté su vida, no importa cómo esté su situación, no importa cómo esté su matrimonio, no importa cómo esté sus circunstancias. Nuestro querido amigo, amén, es el Rey del universo. Es el Dios, amén, es el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando Él nos llama, amén, no hay nada que lo único que impide es una piedra. No sé qué es esa piedra, pero quite esa piedra. No hay nada que impida que ahora nuestro querido amigo resucite lo que ha estado muerto en su vida el día de hoy. Jesús lo llama el día de hoy a su nombre y le grita por su nombre, sal fuera. Quiero pedirle que se ponga de pie. Wow. Este es nuestro amigo, amén. Este es mi querido amigo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él lo está llamando a usted. Usted que me escucha ya, Él lo está llamando a usted. No importa cómo usted ha pasado, no importa cuál sea su situación ahorita actual, pero Él dice, quita la piedra. Yo tengo el poder de poder llamar las cosas que no son como si fuesen. Padre, en esta hora, Señor, yo bendigo a tu pueblo, Padre. Oro para que cada persona que nos está viendo, Señor, en línea, los que están aquí en casa, Padre Santo, en estos momentos, Señor, yo, Padre, oro y declaro que tu palabra, Señor, vive en nosotros, Señor. Y no importa las circunstancias que pasemos, vamos a declarar tu palabra, Señor. Porque tu palabra tiene peso, tiene vida, tiene autoridad.
Yo oro por todas las personas que están pasando por circunstancias adversas, en sus familias, en sus vidas personales, en sus finanzas. Padre, trae vida, Señor, a estas personas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oro si hay alguien con alguna enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, clamamos sanidad completa. Sanidad completa, Padre Santo, en estos momentos, Señor. Oro, Padre Santo, por nuestro pastor general en esta hora, Señor, que se encuentra delicado de salud. Oro, Padre Santo, por el pastor Eloy Castro, Señor. Pastor Carlos Torres. Padre, oro por todos tus siervos que en estos momentos, Señor, están enfermos. Padre, oro por sanidad completa sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Porque son tus amigos íntimos, Señor. Padre, oro, Padre Santo, para que tu palabra, Señor, llegue a sus vidas y los levante en estos momentos. Oro por cada familia. Nuestra hermana Susana, Señor Raya. Padre, oro, Padre Santo, por Bradley. Oro, Padre Santo, por cada uno de los que están en estos momentos con una enfermedad, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Soltamos esa palabra, Señor, y declaramos que tu sanidad, Señor, Padre Santo, está sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares. Gracias a nuestra iglesia en línea. Miren, les amamos. Esperemos que tengan unas vacaciones excelentes. Cuídense mucho. Y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios a las 10 de la mañana. Conéctese porque tenemos una palabra muy buena para usted el próximo domingo. Bendiciones.